Vamos a resolver este circuito mediante la ley de Ohm. Es un circuito mixto de resistencias, 4 resistencias en combinaciones serie y paralelo. Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es simplificar nuestro circuito hasta que nos quede una resistencia total. Tenemos, por ejemplo, aquí que la resistencia de 30 ohms está en paralelo con la resistencia de 70 ohms. Por lo tanto, vamos a simplificar y colocar una resistencia que sea el equivalente a la unión de estas dos resistencias en paralelo. Y simplificamos el circuito. Vamos a poner aquí la pila de 12 volts. Si vamos a juntar estas dos resistencias, estas dos se van a quedar tal y como están. Esas no las vamos a mover por lo pronto. Aquí está entonces la de 10 ohms. Y aquí a un lado, yo acostumbro colocar una R con subíndices, en este caso 30,70, para indicar que es la unión de dos resistencias. Por tanto, aquí vamos a tener el valor equivalente de la unión de esas dos. Y aquí ponemos la de 40 ohms. Bueno, la resultante nos quedaría 30 ohms por 70 entre 30 más 70. Por lo tanto, aquí nos daría 30 por 70 son 2100 entre 30 más 70 que son 100. Me daría una resistencia de 21 ohm. Esta resistencia entonces es de 21 ohm. Ahora, me está quedando aquí tres resistencias totalmente en serie. Por lo tanto, yo voy a colocar ahí, ahora sí, una resistencia total. Aquí está mi pila de 12 volts. Y para un circuito serie, lo que se hace es sumar todas las resistencias. Tengo una de 10, una de 21 y una de 40, que sería 71 ohm. 71 ohm. Ahora lo que necesito hacer es calcular la corriente que circula por este circuito, la corriente total. Y corriente total es igual a voltaje total entre resistencia total. Si mi voltaje es de 12 volts y mi resistencia es de 71 ohm, haciendo cuentas, vamos a obtener una corriente de 0.169 amperes. Posteriormente, calculamos la potencia total. Y potencia total es igual al voltaje de los 12 volts multiplicado por la corriente y nos va a dar una potencia total de 2.028 watts. Ahora, para calcular todos los parámetros para cada resistencia, nos vamos a apoyar en una tabla donde vamos a poner resistencia, corriente, voltaje y potencia. Tenemos 4 resistencias, una de 10, de 40, 30, 70. Vamos a formar bien esta tabla.
Bien, la ley de Ohm nos dice que, por ejemplo, teníamos aquí nuestro circuito total, donde ya calculamos resistencia total, corriente total y potencia total. Para calcular los parámetros para cada resistencia es necesario regresarnos de nuestro último circuito hasta los anteriores. Por ejemplo, este es nuestro último circuito, nos regresamos al inmediato anterior, donde teníamos 3 resistencias en serie. Y la ley de Ohm nos dice que la corriente en serie es la misma. Por lo tanto, quiere decir que esta corriente total que tengo calculada aquí es la misma que circula aquí. Es la misma corriente total de 0.169 amperes. Quiere decir entonces que la resistencia de 10 ohms tiene 0.169 amperes, igual que la de 40, y también la que aquí vale 21 ohms. Por lo tanto, si ya sé que la de 10 ohms tiene una corriente de 0.169, puedo poner en la tabla 0.169. Y esto es igual para la resistencia de 40, 0.169. Ahora, aquí también tengo esta corriente de 0.169 amperes. Y para esta resistencia puedo calcular qué valor de voltaje tiene. Sabemos que voltaje es igual corriente por resistencia. Por lo tanto, multiplicamos la corriente y su resistencia, que es aquí de 21 ohm, multiplicando 0.169 por 21 ohm, nos va a dar 3.549. Y estos son volts. Ahora, ya tenemos calculado el voltaje para esta resistencia, pero esta resistencia R3070 proviene de haber juntado dos resistencias que estaban anteriormente en paralelo, y sabemos por la ley de Ohm que el voltaje en paralelo es el mismo. Para este caso se refiere al voltaje que recién hemos calculado. Aquí hay un voltaje entonces de 3.549 volts, y esta también tiene un voltaje de 3.549 volts. Así que la de 30 y la de 70 tienen un voltaje 3.549 y 3.549. Al realizar los cálculos ya, el voltaje aquí lo podemos calcular multiplicando 10 por 0.169, que es 1.69. Para el siguiente, 40 por 0.169 son 6.76. Ahora, la corriente que le corresponde a la resistencia de 30 es dividiendo 3.549 entre 30, que son 0.1183. Para la resistencia de 70 dividimos 3.549 entre 70, que es 0.0507. Potencias, vamos a multiplicar cada corriente por su voltaje. En el primer caso nos queda 0.285. Para el segundo caso, 1.142.
0.419 y en el último 0.179. Al realizar la suma de todas las potencias, vamos a tener un total de 2.025. Y comparamos con la potencia total que habíamos calculado, donde teníamos una sola resistencia, que era de 2.028, y el total nos dio 2.025. Hay que tomar en cuenta que en un circuito mixto no vamos a sumar todos los voltajes obtenidos, tampoco las corrientes. Solamente en este caso sería la potencia. Pues ahí queda ya resuelto nuestro circuito en la ley de Ohm para un circuito mixto de resistencias.